Uy, señores, ahora sí se puso complicada nuestra situación. De verdad que dio un giro en la trama tremendo, tremendo, tremendo. Como una competición puede cambiar tanto las cosas. Discúlpenme primero que nada por ausentarme por ahí 2 partidos, los análisis. Por ahí su servidor estuvo enfermo y de verdad que fue imposible para mí hacer los videos. Pero ya estamos de regreso, no de la manera que me hubiera gustado, claramente. Estuve viendo los partidos de igual forma y la verdad es que sí quedo un poco decepcionado en general con el funcionamiento en los 3 partidos en sí. A mí no me gustó cómo jugaron. Hay gente que dice sí, el primero se jugó terrible, el segundo una mejora y después el tercero, bueno, logras los penales. La realidad es que yo espero mucho más de este equipo, porque si tú te pones a ver el equipo que llegó a esa final, a este únicamente tiene como tal una baja en el 11, ¿no? Que es el propio Jordan Carrillo. De cierto modo debería haber ciertas mejoras. La realidad es que no ha sido así. Y bueno, el día de hoy, como lo vieron en el título y como seguramente ustedes ya lo saben, perdemos a un jugador por una ruptura total de ligamento cruzado, justamente, que es Sebastián Córdoba. Se termina lesionando y una acción inevitable, ¿no? Termina entrando en ese segundo tiempo. Ni siquiera era como que, ¿sabes? O sea, aún así el partido estaba complicado. Increíble, ¿no? Es increíble. Sabíamos al inicio de la temporada que platicamos de este refuerzo en sí. Aquí lo platicamos y yo lo que les comentaba era: hay apuestas que te van a salir muy bien y hay otras apuestas que te van a salir muy mal. Tristemente esta apuesta, pues mira, estaba empezando a levantar con ese gol. Yo lo estaba viendo un mucho mejor funcionamiento. Con esto terrible, porque prácticamente se va a quedar, pues si no bien nos va unos 8 meses, unos 9 meses. Vamos a ver cómo se va desenvolviendo toda esta parte de la lesión. Pero ya se pierde un jugador que de cierto modo era una opción que te podía jugar en varias posiciones del campo. Solari lo veía más como ese jugador detrás del 9, claramente. Y ahora únicamente tienes por ahí a Carrasquilla, tienes al propio Ángel Rico que te pueden jugar en esa posición. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder en Pumas? Justamente porque no puedes afrontar lo que viene de la temporada con el plantel tal como está. Claramente este plantel ocupa refuerzos. Eso nos quedó totalmente claro. Y después de esta noticia, tú imagínate, la gente está desesperada y yo los entiendo, de verdad, los entiendo muchísimo. Claramente no voy a tomar conclusiones de esta temporada está acabada por una Leagues Cup. No hay que verlo de esta forma, hay que ser más inteligentes que esa gente. Claramente se experimentaron muchísimas cosas en esta Leagues Cup, lo vimos. Una línea de 5, metió a Tony Leone, al Chicote lo metió en un partido de central. Después justamente a Morales no lo ponías en ciertos partidos de inicio. Hasta el tercero fue que lo pusiste. Antuna, reafirmamos que el chico, bueno, yo la verdad es que no voy a cambiar mi punto de vista con Antuna, aún con la asistencia que manda justamente en este último partido. Es un jugador que siento y en lo personal considero que no va en el esquema. Ya lo estaremos platicando eso en su momento. Y bueno, Carrasquilla tuvo sus minutos en esta Leagues Cup. De cierto modo se va a ir acoplando poco a poco y no va a tener ese tiempo de una progresión de esa lesión que tuvo por lo mismo, porque de cierto modo ahora con esta lesión va a ser importantísimo Carrasquilla, ¿no? Por eso era importante que tuviera minutos y ahora tiene que despertar, porque ya no hay ese tiempo de paciencia que se le podía llegar a dar, ¿no? Porque tenías a Córdoba, porque ya no está. Entonces ese es un gran problema. Se hicieron demasiadas pruebas. Reafirmamos que en la parte de la central tenemos muchísimos problemas. Yo de verdad, hay una jugada en concreto que es, si no mal estoy, contra Cincinnati. Nathan Silva va ahí, en una jugada se pierde, lo pasan. Nathan Silva reclamando así como, ahora sí que como si sus compañeros tuvieran la culpa cuando lo están pasando a él. Eso de cierto modo es lo que es Pumas actualmente en la parte defensiva. Una parte sin idea, sin conexión, sin alma. Y la verdad es que, como yo se los comenté en unos videos anteriores, es que era algo muy sencillo lo que tenía que hacer Pumas. Antes que ir por un Luciano Herrera, que ya también
estaremos platicando acerca de él, era reforzarte bien en la parte de la central, sobre todo la parte defensiva. Sí, trajiste al Chicote Calderón, pero a ver, puede llegar a ser un jugador importante, porque vamos a ver cómo se desenvuelve la parte de Angulo, porque si finalmente es una lesión, Angulo se tendría que ir y Chicote tomaría esa posición. Pero a lo que voy es, había otras posiciones todavía mucho más importantes, ¿no? Aparte de la central hay muchos problemas, muchas carencias, es error tras error, lo vemos partido tras partido y la gente ya está desesperada. El juego aéreo es algo que ni trabajando todos los días se va a mejorar. ¿Por qué? Porque los problemas ya no están, o sea, son cosas que los jugadores ya no te pueden mejorar porque ya no les dan para más, ¿sabes? Y sí, la verdad es que se me hace una tristeza. Se hablaba mucho de que iban a traer un central mexicano, era lo que se estaba hablando. Ya tardaron demasiado. Creo que todo eso está reafirmando que se ocupa claramente y yo espero que finalmente lo traigan. Pero de momento la situación es bastante complicada. También se están exponiendo muchos jugadores en el esquema. Por ejemplo, te hablo del tema Rodrigo López. Un Rodrigo López que las cualidades para ser un jugador interesante, importante, las tiene. Pero ¿qué está sucediendo? Le estás pidiendo demasiado en un esquema. Está muy desgastado el chico. No tiene ese apoyo que tuvo en esa anterior temporada. Y no sé, lo que no me está gustando de Solari es que está moviéndole mucho a la alineación. Está haciendo demasiados cambios. Y si bien, como se los dije en su momento cuando inició la Leagues Cup, no hay mejor momento para hacer cambios que en una Leagues Cup, o intentar hacer ciertos movimientos para no hacerlos en liga. También me parece que hay ciertos movimientos que hacen en la Leagues Cup que son como no tienen sentido, ¿sabes? Son como, sabes que van a salir mal, lo sabes, la gente lo sabe, los aficionados lo saben y lo haces, ¿no? Es complicado, señores, es complicado la situación. Es una baja bastante dura. Vamos a ver cómo se desenvuelve el tema de Álvaro Angulo claramente. Y me gustaría que rápidamente que viéramos la parte de la pizarra y ustedes vean ahora sí que cómo está nuestra plantilla en este momento. Claramente en la portería tenemos a Keylor, tenemos a los porteros de cantera, tanto a Miguel Paul como a Pablo Lara. En esa posición estamos bastante bien. Después empieza la parte defensiva, ¿no? Que sí se hace un refuerzo, que es el propio Chicote Calderón para esta temporada. Pero vamos a ver, como le digo, si se termina lesionando Álvaro Angulo, te quedas con el Chicote. Ni siquiera ha tenido tantos minutos el jugador. La realidad es que no es que le estén dando tanta esa progresión, porque claro, está Álvaro Angulo, pero yo reafirmo, si traes un refuerzo es para que le des minutos, y al Chicote de verdad que muy pocos minutos en la Leagues Cup. Que mejor momento para dárselos los minutos, era el perfecto momento, ¿no? Y algo que no terminó sucediendo, les digo, Álvaro Angulo terminó siendo el titular en estos partidos. Solari no se vio con la intención de darle ni siquiera minutos en este tercer partido a Calderón, y eso no me gustó para nada, ¿no? Aparte de la central sabemos que tenemos muchos problemas. Aquí debería haber claramente un refuerzo. De hecho, si les parece, voy a poner pues ahora sí que esta parte en rojo para que ustedes sepan en qué posiciones debe haber justamente refuerzos, ¿no? Parte de la central 100%. Lateral por derecha, sinceramente no le daría tanta prioridad en este momento. Creo que Rodrigo López puede cumplir esa función, pero el esquema y los movimientos que está haciendo Solari están haciendo que el propio Rodrigo López esté teniendo muchísimos problemas en defensa, y lo estás exhibiendo porque el jugador realmente no es que sea malo, ¿no? Parte de la extrema por izquierda, pues tienes por ahí al buen Luciano Herrera, tienes al buen Stanley y poco más, ¿no? Es complicado, ¿no? Es complicado en este momento esa posición en concreto, y sinceramente es una de las grandes debilidades. Ahí sí creo que es un tremendo glow down de pasar de un Jordan Carrillo a un Luciano Herrera. Dios mío santísimo. La verdad es que el tema de Luciano estaba muy complicado. Un chico que no sé sinceramente si va a terminar de despegar. Lo que hemos podido ver de él, un jugador que no trae nada. La verdad es que de los partidos que le hemos visto no trae absolutamente nada, no trae algo diferente, no trae algo distinto.
Y eso preocupa muchísimo, señores, preocupa muchísimo. Y sinceramente esta posición a mí en lo personal no me deja nada tranquilo. Y sigo creyendo que se ocupa reforzar, ¿no? Claramente el propio Córdoba de cierto modo venía a ser como ese reemplazo de Jordan Carrillo, lo cual no lo es porque el esquema es diferente. Pero sí me parece que ahorita con la salida del propio Córdoba necesitas traer claramente a alguien en esa posición. El medio campo, pues la realidad es que también ahí estoy relativamente tranquilo. Tanto Vite, Arteaga, Carrasquilla, los tres me parecen muy confiables. Ahí sinceramente no le muevo muchísimo. Y aparte tienes a Clever, que también es un jugador bastante interesante. La parte de la extrema por derecha, pues mira, la realidad es que Uriel Antuna es un jugador que yo sigo en mi mood, que es un jugador más suplente que titular, como se os dije al inicio. Sigo sin entender por qué no mete a Alan Medina justamente como titular, ni siquiera en la Leagues Cup, y lo está metiendo más por izquierda. Es bastante extraño las ideas que está teniendo Solari, y eso me está terminando de decepcionar, porque me parece que sí tiene una plantilla competitiva para hacer cosas importantes, ¿no? Y bueno, después tienes la parte justamente de la ofensiva, que tienes tanto a Robert, el More, Juninho y el buen Memote. Y la realidad es que, a ver, la anterior temporada con el propio Juninho y Morales hicimos bastantes cosas positivas, con el Memote entrando de cambio, haciendo importante. La parte de los delanteros no me preocupa tanto. Aquí lo que a mí sí me genera esa cuestión de Pumas debe ir por gente. Mira, estas tres posiciones en concreto, no te pido demasiado, es traer jugadores concretos. Un central que ya se había prometido y no lo has traído. Ahora tienes que traer ese reemplazo de Córdoba, y puede que de cierto modo Solari quiera cambiar un poco el sistema. A lo mejor traes otro extremo izquierdo porque ves que Luciano de verdad no le está dando, y bueno, un central más sería algo espectacular. Pero sí, de momento la situación es bastante complicada, muchachos. A ver, en general no estoy nada satisfecho con el funcionamiento del equipo en estos 3 partidos. Un equipo sin alma, un equipo que claramente no queremos volver a ver. Y termina siendo todavía peor porque se te lesiona un jugador importante, un jugador que iba a ser una pieza importante en el esquema a lo largo de la temporada. De momento todo va terrible, claramente. Yo lo que les puedo decir es que yo veo esta plantilla y veo una plantilla que puede realmente competir. Simplemente unos 2-3 refuerzos más y realmente podemos revertir esta situación. Sigo confiado en el equipo, no me voy a quedar con esa imagen de Leagues Cup porque les digo, se hacen muchos experimentos. Aún así sigo creyendo que Solari de cierto modo tiró a la basura el torneo muy sencillamente, lo cual no me parece del todo correcto, porque una institución como Pumas debe competir absolutamente todo. Puedes hacer pruebas, pero la manera en que sucedió todo esto fue terriblemente grosero. Muchachos, de verdad, tranquilidad. Las cosas se van a ir acomodando. Cualquier equipo tiene estos altibajos y yo de verdad que creo sinceramente que esta parte no se ha acabado para nosotros. Vean la plantilla, de verdad. Yo quiero que se queden con esa parte. Vean esta plantilla. Es una plantilla todavía mucho mejor a la que teníamos en esa final, con hasta mejores suplentes justamente. Tenemos al Memote, tenemos a Medina de vuelta. Simplemente es reforzarla, es claramente darle fe al proyecto con refuerzos, porque si no, claramente va a ser imposible. Todavía hay tiempo, eso es lo importante, que hay tiempo para reforzar la plantilla todavía. Muchachos, muchísimas gracias, de verdad. Nuevamente les pido una disculpa por ausentarme unos días. Y bueno, nos estamos viendo lo antes posible el día sábado o el día viernes con la previa ante Querétaro. Muchachos, cuídense mucho y nos estaremos viendo en el próximo video.